Al volver en Tacna, trágica muerte de adolescente que nace en el pecho cuando piensa que está viendo los últimos instantes de la vida de gente desesperada. Gente tan desesperada, Pedro, que algunos de los que ustedes pueden ver colgados de estas ventanas de los edificios de las Torres Gemelas tomaron la opción de lanzarse al vacío para escapar de las llamas, del humo y de toda esta situación que los acosaba adentro. Parecía un juego de video, yo pensé que estaba viendo un juego de video al ver un avión del tamaño del que se estrelló contra el edificio simplemente lanzándose contra él y causando esa explosión. Que las compañías aéreas que habían perdido aviones en esta jornada trágica confirmaban que eran 4 los aviones perdidos, 4 los aviones supuestamente secuestrados. Sí, 3 de ellos serían los que han chocado contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono, y el cuarto sería, según esas informaciones, el que se ha estrellado en Pensilvania, cerca de Pittsburgh. General quarters, all hands man your battle stations, all hands man your battle stations. Minutos después, las 2 torres se hundían. Primero la que había sufrido el segundo de los impactos y poco después la que había sufrido el primero de los choques de esos 2 aviones. Entre tanto nos llegaba también la noticia de que el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa norteamericano, había sido alcanzada por un tercer avión comercial. Esa sede estaba en llamas y parte del edificio, un edificio que todos ustedes conocen por su característica forma, estaba hundido. Es la imagen de la vulnerabilidad de la superpotencia primera del planeta después del fin de la Guerra Fría, con medios para destruir este barco que llamamos Tierra en muy poco tiempo, y que no puede defenderse ante un atentado terrorista como el que se ha producido, planificado, organizado y con unos medios de coordinación que realmente pues demuestran la voluntad realmente de resistir y de hacer frente a ese poder por parte de algunos. Bien, ahora conozcamos cómo se suscitaron estos terribles hechos terroristas que han conmocionado al mundo entero. Eran minutos antes de las 9 de la mañana de un día cualquiera en Nueva York. Miles de personas se trasladaban a sus centros de trabajo y nada hacía presagiar la tragedia. Esta vez la muerte llegó del cielo. A las 8:45 de la mañana el primer avión se estrelló contra una de las torres gemelas del World Trade Center, uno de los símbolos de la ciudad y del poderío financiero de los Estados Unidos. El aparato, un Boeing 767 con 81 personas a bordo, había sido secuestrado poco después de despegar de Boston y desviado entonces por los terroristas suicidas. El pánico se apoderó del lugar. Cientos de personas corrían despavoridas por las calles, mientras que equipos de emergencia se desplazaban hacia la zona. Pero nadie estaba preparado para lo que vendría. Apenas 20 minutos después del primer atentado, cuando un segundo aparato esquiva los radares y se estrella contra la Torre Gemela. Es un avión de United Airlines con 58 pasajeros. ¡Qué impresionante! horror! Es impresionante la imagen. El impacto abrió un enorme boquete en la mole de hierro, mientras enormes lenguas de fuego envolvían los edificios. Las llamas podían verse desde todo Manhattan, mientras que las columnas de humo se divisaban en varios kilómetros a la redonda. La gente atrapada en los pisos más altos de las torres pedía ayuda. Varios de ellos, desesperados y conscientes que su muerte era segura, no vacilaron en lanzarse al vacío.
Policías y equipos médicos intensificaron el despliegue. El alcalde Giuliani habla de una cifra espeluznante de víctimas y ordena el cierre de la isla de Manhattan, que semeja ya una zona de guerra. Miles de personas huyen despavoridas en las calles. La gente saltaba como podía y corría por las escaleras de los edificios, poblados normalmente por unas 100.000 personas al día. En minutos el fuego dañó los cimientos de los dos colosos que se vinieron abajo, como si fueran de papel. Here it comes. I'm getting behind the car. It's incredible. El presidente George Bush, quien se encontraba en Florida para inaugurar una nueva escuela, hizo su primera declaración, afirmando que era una tragedia nacional y un acto terrorista sin precedentes. Simultáneamente, en Washington, un tercer avión se estrelló contra el edificio del Pentágono, supuestamente el más seguro del mundo. 2 explosiones sacudieron al edificio, que quedó envuelto en llamas y que causaron más de 100 muertos. El pánico se apodera de trabajadores de todos los edificios federales y de los turistas que visitaban la capital norteamericana. Las autoridades dispusieron evacuaciones inmediatas en todo el país. En la Casa Blanca, el Capitolio, el Departamento de Estado, las Naciones Unidas. La aviación federal dispara las alarmas, pues otros 2 aparatos están fuera de control y se teme otro ataque inminente. Una hora después, el avión de United Airlines, con 65 personas a bordo y cuya pista se había perdido, se estrelló en Pittsburgh, en Pensilvania. El impacto de los atentados paralizó al país. Todos los vuelos fueron cancelados de inmediato. El tráfico ferroviario también fue suspendido y las fronteras con México y Canadá fueron cerradas. El sur de Manhattan quedó totalmente desierto, como si fuera zona de guerra, y la isla cerrada por las autoridades con sus puentes y túneles clausurados por orden de la policía. Otras informaciones, en tanto, señalan que cazas norteamericanos derribaron un avión cerca de Camp David, pero esto no fue confirmado. Las Fuerzas Armadas permanecen en estado de alerta máxima y los equipos de emergencia y socorro son desplazados hasta las zonas de la tragedia. El número de muertos o heridos aún no se puede predecir. Los hospitales de Nueva York y Washington están saturados y los trabajos para rescatar a los heridos atrapados entre los escombros continúan sin descanso. Manhattan semeja hoy una ciudad fantasma. El dolor y la muerte se respiran en cada esquina. Un sueño que parecía imposible se convirtió hoy en la peor pesadilla en la historia de los Estados Unidos. Por su parte, el primer mandatario norteamericano, George Bush, prometió esta noche en mensaje a la nación y el mundo entero que encontrará a los responsables de estos hechos y que los llevará ante la justicia. Hoy nuestros ciudadanos, nuestra forma de vida, nuestra libertad ha sido atacada en una serie de tremendos y mortales ataques terroristas. Víctimas en aviones o en sus oficinas, secretarias, hombres de negocios, mujeres, militares, trabajadores federales, madres, padres, amigos, vecinos. Miles de vidas terminaron en un instante por este acto repulsivo, detestable de terror. Las imágenes de aviones estrellándose en edificios, enormes estructuras cayendo, son enfrentadas con incredulidad, con una tristeza enorme, con un silencio, pero que no da una pulgada de ventaja, de indignación. De inmediato, luego del primer ataque, ordené que nuestro gobierno comenzara nuestro plan de respuesta de emergencia. Nuestros militares son poderosos y están listos. Equipos de emergencia federales están ayudando en Washington y en Nueva York. La primera prioridad es ayudar a las víctimas, a quienes fueron heridos. Nuestra primera precaución es proteger a nuestros ciudadanos aquí en casa y alrededor del mundo. Las funciones de nuestro gobierno continúan sin interrupción. Las agencias federales que debieron ser interrumpidas en Washington comenzarán esta noche a operar con personal vital y mañana estarán abiertas. Nuestras instituciones financieras siguen fuertes y estará mañana abierto para seguir operando.
He dicho que todos los recursos de nuestra comunidad de inteligencia debe buscar a los responsables y los debe poner frente a la justicia. No haremos ninguna distinción entre los terroristas que cometieron estos actos y los que los protegen. Y hacia el descanso presidencial de Camp David. Las compañías aéreas American Airlines y United Airlines reportaron la pérdida de 2 de sus aviones, con un total de 266 pasajeros a bordo, quienes fallecieron en los choques. Y pocas horas después de los ataques terroristas a las ciudades de Washington y Nueva York, Kabul, la capital de Afganistán, fue remecida por una serie de explosiones que hicieron pensar que la respuesta estadounidense había llegado debido a que justamente Afganistán ha dado refugio a Osama Bin Laden, considerado el cerebro de una serie de atentados perpetrados contra intereses de este país en los últimos años. Estados Unidos negó tajantemente la autoría del ataque a Kabul. El editor del periódico. Las explosiones que afectaron la capital de Afganistán hora después de los ataques en Estados Unidos no fueron una represalia del gobierno de Washington por el ataque contra edificios en Nueva York y la capital norteamericana, dijo un funcionario de alto rango del Pentágono. No fue un ataque estadounidense, dijo el funcionario, quien consideró la posibilidad de que las explosiones sean responsabilidad de la oposición afgana, que busca venganza por el asesinato de su líder. Otro funcionario estadounidense dijo que el supuesto ataque con cohetes no es un método que usaría su país. Esto no tiene nada que ver con Estados Unidos y podría ser obra de la Alianza del Norte en respuesta al ataque en el que murió Ahmad Shah Massoud, dijo el funcionario que pidió no ser identificado. Funcionarios estadounidenses creen que Massoud, el jefe de la oposición afgana que lideró la lucha contra el movimiento talibán que gobierna Afganistán, murió el domingo en un atentado suicida, aunque sus allegados aseguran que sobrevivió al ataque. Hasta el momento ningún grupo terrorista ha reivindicado la cadena de atentados que sacudió esta mañana a los Estados Unidos. Diversos grupos fundamentalistas, así como gobiernos donde se refugian líderes terroristas, expresaron su condena y afirmaron no ser responsables de los demenciales ataques. Ante la inminente respuesta norteamericana a los atentados terroristas de hoy, varios líderes de las principales organizaciones terroristas del mundo negaron su participación en los ataques perpetrados hoy contra ciudades norteamericanas. El régimen integrista talibán, que protege al enemigo número 1 de los Estados Unidos, el multimillonario saudí Osama Bin Laden, negó estar implicado en los ataques en territorio norteamericano. Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Yasser Arafat, también condenó los atentados con aviones contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York y contra el Pentágono en Washington. Una llamada anónima a una estación de televisión en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes, anunció que un grupo radical palestino era el responsable de los ataques terroristas, pero el grupo desmintió horas después estar involucrado. Ahora todas las miradas apuntan a un solo personaje, que ya en 1997 se presume fue el autor intelectual de los atentados a las embajadas norteamericanas en Kenia y Tanzania. Osama Bin Laden es un multimillonario saudí que financia actividades terroristas alrededor del mundo y cuya base está en algún lugar de Afganistán, país ahora controlado por la milicia talibán, una facción fundamentalista islámica. Mientras en la gran mayoría de países del mundo hay congoja por los atentados de hoy, también hay sitios donde la alegría se ha desatado por estos demenciales ataques. En varios sectores de Gaza, en el Medio Oriente, decenas de palestinos festejaron eufóricos los atentados e incluso repartieron caramelos entre los niños que ondeaban banderas palestinas. Mientras tanto, en Irak, el gobierno de Saddam Hussein, a través de un comunicado en la cadena oficial, se regocijaba por los atentados ocurridos en Estados Unidos. En la línea telefónica está el señor Gabriel Pacheco desde Nueva York. Él es cónsul peruano en la Gran Manzana. Señor Pacheco, buenas noches. Buenas noches, a sus órdenes. Queríamos que nos reporte, por favor, cuál es la situación a esta hora de la colonia peruana en Nueva York. Bueno, previamente hay que hacer unas precisiones. Es importante señalar que los familiares en el Perú de los connacionales que residen en Nueva York tengan en claro que la zona en la que se ha producido el atentado es en el sur de Manhattan, área eminentemente dedicada a los aspectos financieros, que como usted conoce se distingue en la calle Wall Street, en la que se ubica la bolsa de valores, los bancos, oficinas de negocios, que son de alto nivel económico. No es una zona residencial, ¿no? Por ello, estimamos que en todo caso un número muy reducido de peruanos laboran en esa zona, como son peruanos que están en el JP Morgan o Salomon Brothers.
Eso significa que no hay que, digamos, tener preocupación ni que cunda el pánico, puesto que el grueso de la colonia peruana de esta área se ubica fundamentalmente en la zona de Queens. Queens es una zona alejada del radio de Manhattan, está más o menos a unos media hora, 40 minutos sin tráfico. Por lo tanto, no hay hasta el momento más que pequeñas informaciones respecto de los peruanos que, digamos, algunos trabajan allí. Por ejemplo, le puedo referir que en el curso del día hemos obtenido información que la empresa de servicios de limpieza, cuyo nombre es Allstate Cleaning Service, ubicada en Long Island City, es propiedad de un ciudadano peruano cuyo nombre es el señor Rey Nieto, y él tenía trabajadores peruanos ubicados precisamente en las Torres Gemelas. Pero él, a la empresa de él, el gerente nos ha informado directamente acá al consulado, que este grupo aproximado de 40 connacionales peruanos, todos están a salvo, no ha habido heridos en el grupo de ellos, ¿no? Por otro lado, también hemos tenido información respecto del ciudadano peruano Rodrigo González, quien se encuentra en calidad de turista en Nueva York. Ya tomó contacto a tempranas horas de la tarde con su familia, y a estas alturas, bueno, ya ha tenido información más formal respecto de su situación de integridad, está en perfecto estado. Cónsul, ¿dónde se encontraba usted en el momento de este brutal ataque terrorista a las Torres Gemelas del World Trade Center en Manhattan? En ese momento yo estaba llegando a mi oficina y he tomado conocimiento por las cadenas informativas, los medios informativos, respecto del primer atentado. Luego, de inmediato, hemos tenido información visual a través de los medios televisivos respecto del segundo ataque que hemos visto masivamente por la televisión, condenando pues el asesinato de ciudadanos inocentes, ¿no? Cónsul, usted tiene información de New Jersey, la zona de Patterson, en la que hay una numerosa cantidad de peruanos. Bueno, el atentado no ha ocurrido en Nueva York. Me refiero hay muchas personas que de Patterson van a trabajar a Nueva York. Esa era mi pregunta. Mire, no tengo información respecto de New Jersey, corresponde a otra jurisdicción. Sin embargo, creo que es necesario recalcar que aun cuando ciudadanos que residentes en New Jersey pasan a Nueva York a trabajar, reitero, la zona de donde ha ocurrido el atentado es una zona financiera. Correcto. ¿Y cuál es la distancia del consulado peruano y las Torres Gemelas? Justamente, ¿cuál es la distancia desde donde se encuentra el consulado peruano y la zona sur de Manhattan, la zona financiera? Estamos a unas 45 cuadras de distancia. Eso significa más o menos unos 25 minutos sin tráfico. Entonces, sin embargo, hemos podido observar desde lejos cómo ha desarrollado en parte el atentado, ¿no? Finalmente, cónsul, ¿cuál es el panorama que usted ve en Manhattan a 13 horas de este ataque terrorista? Bueno, estamos en este momento apreciando las cadenas de televisión americanas, donde acaba de ser entrevistado nuevamente el gobernador por el estado de Nueva York, el señor George Pataki, señalando que continúan las labores de búsqueda y rescate. Fundamentalmente esa es la tarea que se han impuesto. Han apelado ellos a una serie de voluntarios, pero el día de mañana están expresando que quizás, dependiendo del control que se tenga total de la zona, no sería necesario la participación de otros voluntarios. Cónsul, muy amable, muchas gracias por esta comunicación telefónica desde Nueva York. Ha sido un gusto conversar con usted y sobre todo los datos que nos ha alcanzado son de suma importancia. Buenas noches. Quisiera recalcar una cosa, si me permite. Lo escuchamos. Pedir a la comunidad peruana
a los familiares de la comunidad peruana residente en Nueva York que no se preocupen, que no debe cundir el pánico, porque en todo caso son reducidos los eventuales heridos que pudiera haber de parte de los ciudadanos peruanos, y que el consulado del Perú va a estar permanentemente preocupado por su seguridad y por su integridad, y vamos a intentar nuevamente con las autoridades continuar, tratar de obtener información más precisa durante el día de mañana. Estaremos entonces en contacto para tal fin, cónsul. Muchas gracias. Muy agradecido por la entrevista y buenas noches. Buenas noches. Cabe que recalcar que más adelante, en 90 segundos, tendremos transmisión en vivo vía satélite con nuestros corresponsales.